Diaria. Quien es miembro del clúster bananero y también consejero del gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día y bienvenido. Muy buenos días, gracias por la entrevista, un saludo a la audiencia de Radio Huancavilca y a ustedes, que tengan un feliz inicio de semana y encantado de poder conversar con ustedes sobre este problema que tiene graves connotaciones sociales en nuestro país el día de hoy. Pero si ustedes me permiten, hay que empezar poniendo las cosas en contexto. Sí me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Adelante, ingeniero. Sí. El problema, la situación bananera, la competitividad de la industria bananera ecuatoriana ha venido sufriendo durante el año 2021 por los efectos COVID y los efectos post-COVID. El gran impacto que hemos tenido, el primer gran impacto que hemos tenido a lo largo del año 2021 fue la carestía del flete naviero, es decir, no solamente la escasez de flete de transporte naviero, sino también el incremento gigantesco de tarifas del flete naviero a los distintos mercados del mundo. A esto hay que sumarle el impacto que ese mismo incremento de costo naviero tiene en todos los insumos importados. Y esto no afecta solo al banano, esto afecta a todos los negocios. Por eso usted ve que sube el precio de las cajas de cartón, del plástico, de los agroquímicos, la escasez de fertilizante. Y a esto entonces, esto que ya venía pasando y sobre los cuales se había venido trabajando desde el clúster bananero con el gobierno nacional en buscar medidas que mejoren la competitividad de la industria bananera ecuatoriana, se complica radicalmente con la invasión de Rusia a Ucrania, porque inmediatamente cerró el mercado de Ucrania y los mercados adyacentes a Ucrania, que más o menos significan 250 mil cajas semanales, y limitó el mercado ruso a aproximadamente la mitad. ¿Por qué? Porque solamente 2 navieras siguieron transportando el banano a Rusia. Baltic Shipping, que es una naviera rusa, y MSC, que es una naviera europea. Las demás navieras, Maersk, Hapag-Lloyd, Hamburg Süd, CMA, cancelaron sus servicios a Rusia. Entonces, así usted quiera cargar más a Rusia, no puede, no tiene cómo transportarlo, no tiene cómo llevarlo. A eso tiene que sumarle usted las restricciones de pago por las sanciones al sistema financiero ruso. Y a eso tiene que sumarle usted el tema de la devaluación del rublo, todas las restricciones que afectan a la capacidad de consumo del consumidor ruso. Entonces, sumado todos estos elementos, se creó lo que se puede denominar una tormenta perfecta que impactó e impacta y continúa impactando gravemente, especialmente al pequeño y mediano productor, pero afecta a toda la industria por igual, a toda la industria por igual. Ahora bien, soluciones a este problema de la noche a la mañana no existen. Porque, por ejemplo, la primera solución que alguien dijo por ahí, es que lo podemos vender en otros mercados. No, no se puede vender en otros mercados esa fruta. Porque los protocolos fitosanitarios de cada mercado son distintos. Entonces, por ejemplo, esa fruta que va a Rusia es tratada con un insecticida que se llama clorpirifos. Ese insecticida está prohibido en la Unión Europea y en Estados Unidos, en Japón y en Corea. Entonces, sí me explico, la complejidad de la situación. Entonces, esto llevó a una gravísima situación que se va agravando día a día, porque día a día, semana a semana, se están quedando sin poder exportar desde Ecuador más o menos 700.000 cajas semanales, 700.000 racimos semanales. Esto es más o menos 20.000 hectáreas de banano, que significan 20.000 puestos de empleo, que significan más o menos 4.000 pequeños productores que se ven gravemente afectados. Entonces, ese es el entorno en el que se está desenvolviendo el negocio actualmente. Ahora, ingeniero, ¿en qué medida las alternativas que en su momento dio el mismo presidente
podrían ser efectivas. Hablaba de China, hablaba de Corea del Sur, eso por un lado. Incluso en su momento también analizábamos con usted que en el caso del gigante asiático, pues hay un impuesto de cerca del 10% que debería de enfrentar cada uno de los productores que busquen esa alternativa, ¿no? Porque hay una especie de deriva de la fruta en medio de esta situación en el este de Europa. Y por otro lado, a pesar de que la actual ley tributaria hizo una modificación en torno al cálculo del pago de la base imponible del impuesto sobre el costo del flete, ¿no? En el comercio exterior. Se suponía que eso buscaba una especie de oxígeno para este incremento exorbitante de los fletes a nivel internacional. Incluso en el caso de China, ustedes también habían informado que esto pasó de 2.000 a más de $15.000 el costo del flete. Entonces, es una locura. A ver, vamos despacito por las piedras para que no se dañe el milagro. Primero, en lo que tiene que ver con nuevos mercados, el presidente está en lo correcto, pero eso tiene un proceso. Ese es el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con los países de Asia. Por eso es que desde el clúster bananero venimos insistiendo desde hace aproximadamente 2 años y medio la urgente necesidad de terminar el Tratado de Libre Comercio con Corea, a donde pagamos 25% y hasta 30% de arancel, y hemos perdido ese mercado a Colombia, a Costa Rica, a México, que entran sin arancel, y también con China, donde pagamos 10% de arancel. Pero ese tratado de libre comercio con Corea está parado desde el año 2016 y lo ha reactivado este gobierno. Y el tratado con China recién arrancó en sus bases iniciales hace 30 días. Eso toma un proceso de negociación que va a demorar por lo menos un año. Primero. Segundo, transportar la fruta allá demanda espacio naviero y no hay espacio naviero, que es el otro gran problema que se tiene para poder transportar la fruta a estos mercados. 7 de la mañana con 17 minutos, el ingeniero Juan José Pons, miembro del clúster bananero y además consejero ad honorem del gobierno nacional. 7:17, Edison Casañas. Ingeniero, la verdad que estamos súper preocupados cuando vemos en las noticias de que se están perdiendo miles de puestos de trabajo. Se calcula que 50.000 en lo que va del mes pasado. Y lamentablemente, mientras no se acomode esta situación, tal vez se pierdan otros cuantos miles más. Esta reunión que tuvo con el ministro de Gobierno y otras autoridades, básicamente, ¿en qué puntos llegaron? ¿Cuál es la boya de salvación que les está dando el gobierno nacional? Bueno, el gobierno nacional, de lo que yo he podido leer en la reunión que ha tenido con el ministro de Gobierno y con funcionarios del Ministerio de Agricultura, con algunos dirigentes de productores bananeros, lo que ha planteado es un plan de trabajo para encontrar el diseño de un sistema para poder enfrentar la crisis. El gobierno ya venía trabajando en las alternativas que se tiene para poder tomar medidas que morigeren el impacto de esta situación. Pero sí debemos ser precisos de decir de que esta es una situación que va a tener consecuencias y lo que hay que hacer es mitigar el impacto de esas consecuencias y orientar el esfuerzo productivo de los productores que más afectados estén por esto a que puedan o cambiar de cultivo o replantearse el cultivo que tienen de banano para prepararlo para otras mejores épocas que pueden ser el próximo año. Esto es fundamental. El sector bananero, y esto lo ha venido tratando, se lo ha venido conversando con el gobierno nacional, tiene varios temas en los cuales el sector público tiene que analizar el impacto fiscal de tomar varias medidas. Primero, por ejemplo, hay la ley del drawback que está aprobada desde hace aproximadamente 2 años. Eso contempla de que el gobierno pueda dar lo que se llama un estímulo, un drawback, un estímulo a la producción que está afectada, un retorno de impuestos.
Segundo, eliminar el impuesto de salida de divisas a todo lo que tiene que ver con la importación de insumos, de fletes, de materias primas para la industria cartonera, de aranceles que hay que eliminar para todo aquello que tiene que ver con el costo de la producción. Tiene que haber también todo un diseño, o sea, un replanteo de la carga tributaria. Tiene que haber una mora tributaria, porque el sector productor, igual que también el sector exportador, grande o pequeño, tiene en este momento un problema grave de liquidez. Entonces, el impuesto al banano es un impuesto único, que se paga todos los meses, es el único producto que paga su impuesto mensualmente, y no sobre la renta, sino sobre la venta. Entonces, esto demanda un manejo tributario, de flujo de caja, que permita pasar esta brecha, una mora tributaria, para que después de un periodo de tiempo se reactive los cobros de ese impuesto, un periodo de tiempo cuando los sectores se vayan reactivando. Todo esto, supongo yo, que está, yo tengo entendido que todo esto ya lo tiene contemplado el señor ministro de Agricultura en los planes en los cuales está trabajando el gobierno, y que hoy también los trabajará con el ministro de Gobierno y con los dirigentes con quien se han estado reuniendo. Pero también tenemos que ver y reconocer que toda esa energía de las asociaciones de pequeños productores y de los gremios tiene que orientarse también a acciones constructivas, positivas. Por ejemplo, los pequeños productores se pueden asociar y pueden exportar. Si ellos consideran que ellos pueden hacer un mejor trabajo de exportación que lo que hacen las empresas exportadoras, deberían unirse y exportar, como de hecho ya hay asociaciones de pequeños productores como San Miguel de Brasil, en Balao, como la Asociación del Guabo, en la provincia del Oro, que son excelentes productores de gran calidad de banano certificada, que van a los mercados más sofisticados de Europa y que ellos exportan. Entonces, esto es clave, unirse los pequeños productores, asociarse y formar asociaciones que sean de agroexportación. Hay también dadas, entregadas a las asociaciones de pequeños productores desde el año 2010, maduradoras de banano, que fueron entregadas durante el gobierno del ingeniero, del economista Correa, por aquel ministro Ponce, dizque para resolver el problema de excedentes, y se entregó maduradoras en Quevedo, hay una instalada en Quevedo, otra en Naranjal, otra en la provincia del Oro, grandes maduradoras que les en manos de asociaciones de pequeños productores, que les permitiría madurar ese producto que están botando en la carretera y venderlo a la ciudadanía, e inclusive hacer convenios con los planes de nutrición infantil del gobierno nacional. Pero no se hace nada de eso. Entonces, esto es parte del trabajo constructivo, proactivo, que tenemos que hacer todos para salir de esta gravísima crisis. Pero tal parece que los bananeros, prácticamente los productores, todo este gremio, se encuentra obviamente presionando al gobierno nacional. Está ahí contra la espada y la pared, porque de alguna manera ellos dicen, bueno, si no pasa nada durante esta semana, el viernes nuevamente se van a un paro indefinido. Por lo que yo le escucho, obviamente, el gobierno tiene sus buenas intenciones, buen compromiso, como para poder arreglar este complejísimo caso, pero también se ven presionados por esta alerta nuevamente de paro nacional. A ver, aquí también tenemos que ser precisos. Cuando hablamos de bananeros, no podemos decir que los señores que se han reunido con el señor ministro de Gobierno o anteriormente con el señor ministro de Agricultura representan a todo el sector bananero. Como tampoco podemos decir que el clúster bananero representa a todo el sector bananero. Nosotros en el clúster bananero representamos al 65% de la producción del banano del Ecuador y al 97% de la exportación del banano del Ecuador. En esa línea hemos hecho propuestas que van en una línea constructiva de poder paliar la crisis. Yo coincido con usted de que no podemos sentarnos en una mesa
a dialogar exigiendo soluciones inmediatas a un problema que no tiene soluciones inmediatas, que tiene soluciones de mediano y largo plazo. Entonces, esto es fundamental. Parte de esas soluciones, por ejemplo, es de que realmente Ban Ecuador haga su trabajo de prestar a esos productores el suficiente dinero y capital de operación para poder replantear su negocio, para poder llevar, por ejemplo, a que si es necesario que hoy no se puede vender, tumben esa bananera por hoy, la reprogramen para que vuelva a salir la producción el próximo año cuando el mercado pueda estar mejor y que pueda salir de mejor manera y que le sirva para mejorar técnicamente esa producción, para subir los niveles de productividad y tener competitividad. Es decir, hay que trabajar en una forma bien, teniendo una visión a mediano y largo plazo, porque el banano se seguirá produciendo en Ecuador, el banano se seguirá consumiendo en el mundo, el Ecuador seguirá siendo líder en el mundo en la exportación de banano por la gran calidad de producto que tiene y por su posicionamiento en el mercado. Lo que hay que hacer es ajustarse a una circunstancia hoy agravada por una circunstancia de guerra incontrolable, con factores que no los puede controlar nadie. La guerra, el costo de la carestía de fertilizantes, la escasez de contenedores, la carestía de transporte, la subida de precios de materias primas como el papel para la caja de cartón, etcétera, etcétera, etcétera. 7:27 está el ingeniero Juan José Pons del clúster bananero. Analizamos la coyuntura de los productores. Ahora, ingeniero, para concluir, siempre se ha denunciado el incumplimiento del pago del precio oficial de la caja del banano. Según este sector que usted ha señalado, pues en efecto es parte de la dirigencia a nivel nacional. Usted ha señalado que tienen más del 60% de los productores. Ellos, entendemos, se concentran con algunos productores de la provincia del Oro y otras zonas de Guayas. Pero la pregunta es... Perdón, una precisión. Ajá. El clúster bananero representa el 65% de la producción de banano. 60-65%. Sí. Yo exactamente no sé qué porcentaje de la producción de banano representan los señores dirigentes que se han reunido Claro, con por los... eso le decía, ingeniero, ustedes aseguran que tienen más del 60%, ellos, de lo que hemos visto, tienen algunos sectores del Oro y otros del Guayas. La pregunta que quería hacerle es, ¿por qué ha sido tan difícil el cumplimiento? Y se lo pregunto porque usted ha dicho que más del 90% de la dirigencia de la exportación también está en este clúster, el cumplimiento del pago del precio oficial. Porque, bueno, se establece, ¿no? Para un periodo, para este año se estableció en 6,25 y según los dirigentes de FENAVE, que es el gremio que usted ha señalado y el que tuvo esta sesión de trabajo con el ministro Jiménez, no se está pagando más de $1.20 por cada caja. Yo le pregunto, ¿por qué es tan difícil cumplir aquello o cuál es el inconveniente que tienen algunos exportadores? A ver, vamos diferenciando las cosas. Primero, usted quiere resolver los problemas económicos del Ecuador, entonces ponga por ley de que se tiene que vender el precio del barril del petróleo a $200. Y si no, no lo vende. Entonces mi primera pregunta es, ¿lo va a vender? ¿Va a poder vender el precio del barril de petróleo a $200? No, porque no depende de usted. En el caso del Ecuador, hay una ley del banano que pone un precio mínimo de sustentación. Ese precio mínimo de sustentación es con el que se tiene que salir a mercadear el producto en los mercados internacionales. Pero no todo el mundo lo paga, y mucho menos en temporada de guerra. Entonces, las compañías que han hecho contratos con los productores, en función de que tienen mercados de que sí pagan ese precio oficial, esas compañías están pagando el precio oficial. Ahora, es verdad, es terrible lo que está pasando con estos precios que se dicen de $2, 1.50, es terrible, es un abuso. Pero eso significa que esos productores no firmaron contrato para vender su fruta.
Y al no tener contrato para vender su fruta, no tienen una contraparte que está obligada a pagar un precio oficial. Y sí es verdad que es ilegal que le paguen ese precio de unos $52. ¿Qué tiene que hacer ese productor según la ley? Denunciar a ese exportador. Pero desafortunadamente en la unidad de banano no hay denuncias. Y esto es lo terrible. Usted no puede generalizar, sino identifica al criminal, al que está violando la ley. Entonces los pequeños productores afectados, o grandes productores afectados, porque también lo hay grandes productores afectados, tienen que formalizar, porque la ley lo que dice claramente, y se tiene que cumplir la ley, porque la ley está en vigencia, y en eso todos coincidimos, es, primero, el productor tiene que estar registrado e inscrito en la unidad de banano del Ministerio de Agricultura, cumpliendo con todos los requisitos que se tiene que tener para ser productor de banano, incluidos sus obligaciones laborales, sus obligaciones ambientales, etc. Dos, ese productor tiene que vender su fruta con un contrato a una exportadora, exportadora que a su vez tiene que estar inscrita en el Ministerio de Agricultura, en la unidad de banano, y tiene que cumplir con los requisitos para estar registrada como exportadora. Entonces, una vez que se ha hecho ese contrato, si ese contrato no se cumple, el productor tiene que denunciar en la unidad de banano que no le están cumpliendo el contrato. El mecanismo de la ley está ahí, el debido proceso está ahí. Lo que tiene que hacer es aplicarse la ley. Y nosotros venimos sosteniendo siempre desde el clúster bananero que hay que formalizar el negocio bananero. Que si hay una ley, se tiene que aplicar la ley para todos. Bueno, sí, entonces habría que ver cuál es el argumento de FENAVE, que asegura se incumple con ese pago del precio mínimo de sustentación. De hecho, el mismo ministro Pedro Álava, usted tiene que haberlo escuchado, ingeniero, anunció sanciones, también lo hizo el presidente Guillermo Lasso, para las exportadoras que incumplan con esta disposición. De hecho, hablaron de inhabilitar a través de las licencias a quienes no acaten esa norma. Nosotros esperamos que esto sea finalmente superado. Que esto Así debe ser. Claro, que esto sea finalmente superado, se lo digo, ingeniero, porque imagínese, hay todo un perjuicio social, ya daba la cifra Edison Casañas, más de 50.000 plazas de empleo perdidas. Según ese gremio, FENAVE, insisto, según lo que han dicho ellos, las pérdidas superan los $20 millones semanales. Usted ha hablado de cerca de 750.000 cajas que no pueden salir, producto de toda esta situación a nivel mundial en Ucrania. Gracias, ingeniero. Un gusto haberlo visto y conversado sobre un tema tan sensible como la crisis bananera. Cuídese. Así es. Gracias por la entrevista. Feliz semana. Igualmente. Okay, un abrazo. Gracias. La verdad preocupante, ¿no? Sí. Preocupante lo que está pasando, sobre todo.